Hola a todos, buen viernes, arrancamos otro en vivo. Esta vez es continuación del otro. ¿Se acuerdan que les avisamos hace 15 días que íbamos a tener una serie de 5 en vivos? Que íbamos a tener una invitada muy especial que es Mirta y que íbamos a estar hablando sobre las 5 pulgas del duelo. ¿Se acuerdan ustedes de que se los comentamos? Bueno, pues entonces el día de hoy vamos a continuar con la segunda pulga y bueno, solamente esperamos a que se nos una Mirta a este en vivo y comenzamos. Imagínense ustedes qué emoción estar hablando, ahí se recuerdan que es cada 15 días. Y es importante porque cuando uno comienza a verlas, estas pulguitas, no se da cuenta en realidad que en el duelo existen. Si no vieron la primera pulga, la pueden ver aquí en mi Instagram. Está en un circulito de arriba, dice en vivos, y ahí pueden buscar el en vivo anterior a este. Si se les dificulta, también pueden verlo en mi canal de YouTube. En eso también ahí los tienen, están todos los en vivo que he hecho. En esta oportunidad, cuando vamos a hablar sobre un tema bien específico, una pulguita que nos molesta a todos, como es la pulga de la culpa. Entonces sí es importante el que la miremos, el que sepamos. Recuerden de que la culpa es algo que vivimos muy frecuentemente y es algo también que se relaciona mucho con el perdón. Y cuando hablamos del perdón, pues no solamente hablamos del perdón hacia los demás, sino del perdón hacia uno mismo, porque siempre todo inicia con perdonarse a uno mismo para poder perdonar a los demás. Entonces, en la ocasión anterior, cuando hablamos de la primera pulga, fue la herencia. Entonces, hablamos de que las herencias no solamente son de algo físico que uno tiene, sino que también de muchas cosas que se heredan sin nosotros quererlo. Y hasta platicamos a veces de los duelos que se viven cuando las personas heredamos, por así decirlo, cosas de nuestros familiares, de nuestros antepasados y que no precisamente las queremos. Bienvenida Rocío y bienvenida también Elizabeth. Saludos amigas que ya nos están aquí viendo y escuchando. Ya dentro de poco arrancamos, solamente esperamos a que Mirta se conecte, que ya no tarda y vamos ya a iniciar con esta segunda pulga que es la culpa. Volviendo a hablar de la primera culpa, de la primera pulga de las herencias, me llama mucho la atención porque muchas gracias Rocío. Rocío nos manda saludos desde Argentina y Elizabeth desde Guatemala. Saludos a las dos. Como les decía, en esta primera pulga que vimos, que fue me está escribiendo, vamos a ver qué sucede, vamos a esperar, supongo que ya falta poco, pero volviendo al tema directamente de las herencias, mucho ojo porque platicamos con ella de que era bien importante el darnos cuenta a veces. Si Mirta se llama la persona con la que vamos a hablar, Rosé, y, y es bien importante el darnos cuenta de esas herencias que a veces tenemos. Yo le comentaba a Mirta en aquella oportunidad de que a veces hasta cambian
las personas de lo que quieren hacer cuando heredan algo. Por ejemplo, yo le comentaba de una persona que yo acompañé que ella era de una profesión y se tuvo que cambiar a otra porque murieron sus dos padres y le dejaron el negocio familiar y ella tenía que hacerse cargo de esto. Entonces sí era así como que muy delicado esto. No logra entrar, me está escribiendo, entonces por eso le estaba contestando, mil disculpas. Regresando al tema, sí es importante de que revisemos también nosotros mismos qué cosas como herencia hemos tenido. A veces se heredan ciertas cosas de padres a hijos, tenemos ciertas programaciones que no nos damos cuenta que las tenemos y que ahí están. Entonces sí es importante ver eso. Por eso les vuelvo a invitar que si no vieron el en vivo de la vez anterior, entonces lo pueden chequear. Va a estar Mirta con nosotros hablando de esta segunda pulga, que va a estar tan interesante como la vez anterior. Bienvenida, Mirta, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Bueno, acá entendiéndome con la tecnología, tú ya sabes. No te preocupes, no te preocupes. Yo aquí ya les estaba contando como un resumito de la primera pulga para los que no pudieron estar y contándoles de esta segunda pulga, pero ya entrando en materia directamente, que les decía que en esta oportunidad vamos a hablar sobre la culpa. Sobre la culpa, justamente fíjate que sobre la pulga, quizás ya lo hayas dicho, el tema es fijarnos cómo actúa la pulga, porque cuando chupa la sangre, inyecta una saliva que hace de anestesia. Esto es muy interesante porque en los procesos de duelo actúan pulgas del duelo que no lo sabemos hasta no entrado bastante en el tema, digamos, en cuanto acompañamos a una persona, nosotros como acompañantes, ahí puede salir, digamos, y nos vamos a dar cuenta si hay una pulga del duelo, ¿no? Y en este caso, como bien has dicho, la culpa. Y fíjate que pensaríamos que el sentimiento más universal y más difícil de gestionar es la tristeza. ¿Mm? Sin embargo, con este estudio que han hecho estos expertos en el duelo, justamente no es la tristeza, sino que es la culpa. Después de las herencias, es la culpa, exactamente. Ujú. Y se manifiesta, ¿cómo se manifiesta la culpa? Es con una gran angustia por sobre todas las cosas, ¿no? Angustia, irritabilidad, enojo, enojo incluso con la persona que ya no está, con la persona que ha fallecido. ¿Sí? Pero eso no lo tenemos, no nos podemos dar cuenta en el momento, ¿no es cierto? Y que digamos que la culpa tiene mayor desestabilización y poder bloqueante para hacer el proceso del duelo. Ujú. Es lo que nos afecta cuando estamos en duelo, que hasta que no salga, no lo hacemos visible, imposible que podamos darnos cuenta que ahí hay culpa. ¿Mm? Sí, tal vez, Mirta, perdón que te interrumpa, pero Mm. digamos, yo te entiendo perfectamente porque, bueno, las dos estudiamos lo mismo. Para los que no estuvieron en el anterior, que hablamos un poquito sobre nosotras, que nos conocimos y que estudiamos lo mismo. Entonces, eh, algo que muy claramente, tú lo dices, que bloquea el poder continuar con el proceso de duelo. Tal vez si pudieras explicar un poquito cómo así bloquear y cómo así el proceso, porque yo te entiendo perfectamente, pero sé que tal vez muchas personas esa parte no lo entienden, solamente
para que estemos todos en la misma sintonía y podamos pues continuar bien lo que es la culpa. Justamente, generalmente, la culpa, como dije hacia anterior, viene acompañada de un gran enojo, Ujú. generalmente un enojo con uno o con la persona que se fue, o con las circunstancias que ocurrieron. ¿Mm? De pronto, les voy a poner un ejemplo. De pronto hay una mamá, las mamás tenemos, digamos, la condición de protección, mejor dicho, protección incondicional hacia nuestros hijos. Lo mando, va al colegio y él llega una propuesta de excursión y yo firmo como mamá que va a ir a la excursión. Sabemos que es totalmente saludable, es educativa, es con la posibilidad de, con el objetivo de sociabilizar, mando a mi hijo a la excursión. O sea, permito que vaya a la excursión y que tiene un accidente el transporte escolar, en el cual es duro lo que voy a decir, pero es lo que ocurre Ujú. muchísimas veces, ¿no? No quizás por ahí ese accidente, pero ocurre. Muere mi hijo. Yo me culpo y me culpo. ¿Mm? ¿Por qué lo habré dejado ir? ¿Viste? Cuando las personas, incluso cuando nuestros oyentes, quienes están acá, a veces quizás alguno está trayendo a su momento, si yo no hubiera permitido Ujú. esto, yo hubiera hecho aquello otro, Si hubiera esto hecho no aquello, hubiera si, ocurrido. ¿Mm? si Quienes hubiera hecho aquello que empiezan los y si hubiera. Y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho Ujú. aquello, ¿no es cierto? ¿Cómo Ujú. es que, cómo permití eso? Ahí es donde tenemos, donde aparece ese sentimiento de culpa. Una de las situaciones donde aparece el sentimiento de Ujú. culpa, Ujú. ¿no? Entonces, cuando detectamos esto, y que a veces la persona incluso a veces lo tienen más o menos claro así y a veces no, está adormecida esa parte. Aquello que no estamos dándole vuelta constantemente, mentalmente, a lo que hubiéramos hecho o no hubiéramos hecho. Y aquí, Marlí, es donde aparece la función de la culpa. Tiene una función la culpa. ¿Mm? Entonces, pero ¿cómo es que tiene una función la culpa? Sí, según este estudio justamente, hay tres funciones que tiene la culpa. Quizás quienes nos estén escuchando también estén trayendo a su presente algo que ocurrió. ¿Por qué yo le doy tanta vuelta, rumiando, como quien decía? Ujú. Como se dice normalmente, ante esto que pasó. Porque ante la pérdida de un ser querido, quedamos en un estado de vulnerabilidad tal que necesitamos una protección emocional. Y la protección más inmediata justamente es la culpa. ¿Mm? Porque tiene un factor protector, digamos. Hay tres factores principales. El primero es que seguimos unidas por medio de esa culpa con la persona que ya no está más. Ujú. ¿Mm? Es una forma de, mientras le damos vuelta a todo eso que mentalmente nos tiene ocupado, no conectamos con la tristeza que Ujú. realmente nos lleva a contactar con ese dolor de la pérdida. Ujú. Ujú. Y a nadie ¿Ok? le gusta sufrir.
Entonces huimos de eso, entonces nos protege sintiéndonos culpables. Preferimos sentirnos culpables que a sentir el dolor de la pérdida. Ahí está, ¿no? Justamente, porque también, por eso tiene una función adaptativa, digamos que nos ayuda en el camino. Y que esto no está mal ni bien, Mm, digamos, es así, de esta manera, ¿no? Y que no pasa nada y que es necesaria también, porque para sentir dolor también hay que estar preparado. Ujú. Entonces es como un camino dentro del proceso de la elaboración del duelo, ¿no? Aparte, otra de las funciones justamente es el alivio momentáneo, es decir, la falsa percepción de que tenemos control sobre la muerte. mm. ¿Eh? Y ahí es donde aparece también, si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro, si hubiera ido, si hubiera venido. Ese control de alguna forma impide tomar conciencia de la vulnerabilidad en la que estamos sumergidos, propio de la condición humana Ujú. ante la muerte. ¿Mm? Sí, Y porque es también, increíble. Ay, perdón, Mirta, como te interrumpo, no, ya no. no, Perdón, no, que te interrumpo. sabemos que nos apasiona el tema, Es que ¿no? se me vienen así como que ideas, no, pero te iba a decir de que es increíble lo que dices, porque en realidad ese control que tú dices, el tener el control, el no perder el control, es algo que a mí en lo personal me pasa mucho. A mí me fascina tener el control en casi todo. Y entonces ando a veces hasta complicándome por poniendo más cosas para no perder ese control. Y yo no me había dado cuenta de eso hasta que me puse a estudiar esto contigo y todo de la porque en realidad cuando sueltas el control de las cosas, te vas dando cuenta de la vulnerabilidad que tienes porque lo sueltas. Y ahí sí que, bueno, ahora lo famoso de soltar, 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 pero soltar es parte de, porque también en el momento de mantenerte atado, se podría decir, a que yo soy culpable, entonces ya estoy agarrando, ya estoy controlando, y entonces sigo en mí misma, en mi mismo, podría decir, papel de mantener todo bajo control, y esto al mismo tiempo, y se amarra con el primero que dijiste, ya estoy evitando al mismo tiempo el sufrir. Ahí Mm. está, por eso son tan difíciles muchas veces elaborar, es tan difícil elaborar los duelos, sobre todo donde hubo un accidente de tránsito, Ujú. supuestamente, porque estoy entretenida tratando de hacer justicia, yendo con las denuncias o tantas catástrofes que a veces ocurren sin ser climatológicamente de pronto, es otro tema, pero sí esto que acabas de decir, mientras yo estoy entretenida mentalmente en eso, no estoy conectando con la tristeza que eso implica, que es la que de alguna manera me empuja a verme realmente, realmente a mí. ¿Y cuál es la tristeza? Y sí, me trae añoranza no tener más a mi mamá, no tener más a mi marido, extraño esos momentos en que compartíamos. Pero mientras estoy entretenida, no reparo en todo esto. O sea, fíjate tú que la culpa, eh, digamos, tiene su función, o sea, Sí. cumple una función, Ujú. solo que no lo sabemos esto. El tema es que como parte del proceso de la elaboración está, digamos, es útil, tiene la Ujú. función administrativa. El tema es cuando nos quedamos mucho tiempo en esa parte o quizás nunca lo resolvamos también Sí. y corre el riesgo de que se genere un duelo complicado, que ya Ok. estamos hablando de temas mayores, ¿no? Y otra de las funciones adaptativas que tiene la culpa es, el objetivo es
realizar un reajuste de valores que han quedado vulnerados. Por ejemplo, esto que te decía, la protección incondicional, que generalmente que todo padre tiene como condición natural. Ujú, ujú. Entonces, ¿qué pasó? Yo que tenía que proteger Ajá. a mi hijo, lo mando a una excursión, le permito ir a una excursión cuando realmente lo llevé a la muerte. Ujú. Es Sí. tristísimo y duro, es desde ahí, ¿no? O sea, mirándolo desde ese lugar. Entonces, justamente, aquí hay tarea para hacer con los recursos propios que tiene la persona, que a veces es muy difícil solamente con ello, y también sumándole la ayuda profesional. Ujú, ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Y cuál es, digamos, cómo se interviene, ¿no? En estos casos, cómo acompañamos a esa Ujú. persona. Acompañamos con esa persona, digamos, ayudándole y ayudándonos, cuando me refiero a ayudándonos, también hablo de la situación, de quien nos esté escuchando o mire esto también y poder, oh, me está pasando tal y cual circunstancia. Ayudándonos a ver si la culpa es real o sana, como llaman aquí el doctor Bermejo, Ujú. sana o irreal e insana. Primero hemos de diferenciar esto, porque una cosa es tener sentimiento de culpa y otra cosa es ser realmente culpable, de esto. Cuando hablamos de la culpa insana, es tener el sentimiento de culpa y no tener responsabilidad al respecto. O sea, en el caso de esta mamá como De esa mamá. Ajá. ¿no es cierto? Entonces, al trabajar, y que cuando digo trabajar, que en el otro vivo también, ¿de qué manera? Ujú. Es poder darle el espacio a la persona para que exprese realmente todo su dolor, todo lo que lo mueve que le movió a la pérdida de un ser querido. ¿eh? Entonces ahí podemos de alguna manera trabajar juntos y que observe Sí, que es la misma compasión que se utiliza para otro, es que la utiliza volcarla para mí. a uno mismo, ¿no es cierto? Y que no tenemos responsabilidad sobre el tema ahí. Y bueno, y lo que nosotros sabemos de la manera de acompañamiento, ¿no? Ujú. Esto es la sana. Y la culpa sana, justamente, es también, para no olvidarme nada, la culpa sana es cuando sí se ha tenido responsabilidad. Por ejemplo, haberse saltado un semáforo en rojo y con ello causar la muerte de alguien. Aquí también hay tarea que hacer. Tengo responsabilidad directa. Esta es culpa sana, justamente, porque está responsabilizándose la persona en esto. Y aquí hemos de acompañar y ha de ser acompañada la persona, digamos, con el mismo cuidado, con la misma atención que en la otra parte, del otro tipo Ujú. de culpa. ¿Y cuál es el objetivo? Es tomar conciencia, ¿no? Y valorar eso, tomar conciencia de la responsabilidad que le incumbe, y ayudarlo a reparar y a corregir, eh, para estar atento en otras circunstancias. Y justamente es ayudar a confrontar con la intención que se tuvo, porque seguramente que no tuvo la Eso intención te decía, ajá, en rojo,
y no tuvo en cuenta las consecuencias que podía hacer, ¿no? Que podía. Ujú. Entonces, ayudar a conectar y acompañar con la parte humana que la persona tiene, exactamente, ¿no? Fíjate, Mirta, que yo me acuerdo que hace ya algún tiempo yo acompañé a una persona que vino a mí por un duelo específico de alguien. Y en el camino nos dimos cuenta que ella tenía lo que tú dices, el pararse, el descubrir, el hablar, que ella sentía culpa, pero nada que ver con el duelo al que llegó, sino que al estar hablando y todo, ella sentía culpa porque su gatita, a la cual ella adoraba, cuando se enfermó y tuvo que inyectarla para que muriera, ella no pudo estar presente en el momento en que la gatita murió, porque ella tenía que ir a trabajar. Entonces ella se sentía culpable de no haber estado los últimos momentos de su gatita con ella acompañándola. Entonces, cuando al fin en el proceso de duelo, que tú y yo sabemos que hacemos los acompañantes, de hablar, de llegar, de guiar, y ella descubrió eso y pudimos por medio de los ejercicios, porque se hacen diferentes técnicas y cada quien utiliza diferentes técnicas para poder eso, y ella al fin pudo liberarse, por así decirlo, pues por decir una palabra, de esa culpa y lograr hablar y sacar eso que ella tenía. Ahí fue donde se dio cuenta que en realidad el duelo por el primario, se podía decir, con el que llegó primero a hablarme, no era el que realmente quería sanar, sino lo que quería sanar era esa culpa que tenía y que venía arrastrando, y que esto que le acababa de pasar fue como lo que detonó, como a veces decimos, fue la gota que derramó el vaso para que se diera cuenta realmente lo que tenía. Y fue un cambio tal que no te imaginas, porque eso es lo hermoso del acompañamiento, de cuando logras ver el cambio en la persona de cómo venía a cómo está en ese proceso. Y es algo bueno, yo no sé explicarlo con palabras, pero se siente por dentro y es algo que las personas que nos están escuchando quizás no comprendan, pero es algo tan de adentro, ¿verdad? Que se siente no es la palabra satisfacción, porque no podría decir satisfacción, sino que es una especie como de gratitud, como no sé, ¿cómo lo dirías tú, Mirta, de Gran cuando tú logras? desafío. Es un gran desafío el Sí, acompañar. Yo, lo digo con mis palabras y creo que va por ahí también lo que decís. Y sí, hay una especie de gratificación. sí. Fíjate, ahora me vino la palabra esta, Y es que no se me ha venido así como gratitud, te decía yo. Bueno, gratificación y, bueno, gratitud por la tarea que hacemos nosotras, que Ujú, justamente yo digo, lo demás es efecto añadido, ¿no? El tema de poder acompañar a alguien que sufra en una situación de duelo también es gratificante, nos desafía, nos interpela también con nuestras cosas ujú. y nuestros duelos también, ¿no? Sí, No, pues ahí nos damos cuenta, yo quizás en aquella situación particular, ¿no? También, porque no nos es desconocido el dolor ajeno. ujú, ujú. Y gratificación, porque cuando la persona se da cuenta de ello, con la tarea de la elaboración del duelo, es esto, hasta el rostro cambia Sí, todo totalmente. increíble cómo cambia. Mirta, por cuestiones de tiempo, tú sabes cómo es, ¿podrías tú entonces darnos en conclusión, no sé si quieras hacernos un resumen o si quieres tú hacer alguna conclusión? Tú mandas, Mirta, el espacio es tuyo. Mira, más que nada es esto, tener en cuenta
el tema, la charla, que no, si no vieron primero, cómo funciona por la pulga del duelo, que es justamente el trabajo hecho por estos expertos en duelo, ¿no? Porque no siempre se puede ver a primera vista. Entonces, cuando algo se prolonga en el tiempo y está haciendo más daño, fíjate, no más daño, sino un daño diferente que algo no me cierra. Fíjate con lo que tú has traído aquí, ¿no? Estemos atentos porque hay algo más que se esconde del duelo aparente, así simple. No Ujú, simple por menos dolor, ni aparente por menos dolor. No, no, porque hay cositas que no se ven y hay que hacerlas visibles, ¿no? Con el ujú. tema de la culpa. Fíjate, para cerrar, hoy justamente estoy acompañando a una persona que tiene el tema de, que tocamos el anterior vivo, de las herencias. Ya. Y sigo acompañándolo y hoy justamente, ya habiendo trabajado bastante con el tema de las herencias, con ella, hoy sale el tema de que realmente extraña muchísimo a su mamá, que justamente fue el duelo principal por el que se acercó. Entonces, ahí como que prácticamente lo llevaba muy bien. No, estaba ahí bloqueado Ya. esa parte, porque hubo una pulga que se interpuso en el camino, que apareció y tuvimos que trabajar en eso. Con la culpa es exactamente lo mismo. Pensar si realmente tenemos sentimientos de culpa para quienes nos estén viendo y tenemos sentimiento de culpa o somos realmente, consideramos, somos culpables Ujú, ante una acción. ¿Eh? O sea, esto diferenciarlo, y a veces solo no se puede diferenciar. ¿Mm? Eh, en las dos partes merece el espacio, el cuidado y la atención de dejarse acompañar en esto. ujú. No soy culpable porque yo hice, a ver, la culpa te está distrayendo del realmente dolor de la pérdida. ¿Eh? Ujú. Para eso hemos de también atender, buscarnos ayuda, digamos. ¿Mm? O sea, más que nada prefiero quedar esto, distinguir Entre uno la, y la otra. cuánto de culpa del ser realmente culpable. Es largo el tema. No sabes, Marlene, esto, 3, 4, 5 charlas, talleres. En Bueno, resumen, todavía nos falta hablar de 3 pulgas más. Cuéntanos, ¿cuál es la pulga que sigue y dentro de 15 días? la próxima es la inmortalidad virtual. No se la pierdan porque realmente tiene, bueno, como las otras, todo su atractivo. Inmortalidad virtual, el próximo encuentro dentro de 15 días, ¿no es Dentro de cierto? 15 días. Mirta, por favor, repítenos así lentamente dónde pueden localizarte. Mirta Flores, con Z al finalizar, punto Gestalt, Gestalt, con T al finalizar, en Instagram. Mm, Entonces, por si alguien quiere, pues ahí pueden localizar a Mirta y si tienen alguna duda, comentario, también no lo pueden dejar en los comentarios aquí en Instagram. Como le repetí, dentro de Instagram, de mi Instagram, hay una especial donde dice en vivos y ahí pueden ver todos los en vivos que tengo, entonces pueden elegir y ahí irse directamente. Y si no, pues pueden ir también a mi canal de YouTube, que es igual, Marley Sarabia, entonces también ahí pueden localizar los en vivo que hemos tenido y dentro de 15 días los esperamos. Y si quieren directamente hablar con Mirta, pues ya saben que es Mirta Flores, Flores con Z. Mirta Punto, Flores punto Gestalt, Gest- Gestalt. se escribe con G, Gestal y termina con T.
Ahí está. Muchísimas gracias, Mirta. Entonces nos vemos dentro de 15 días. Muchísimas gracias a todos por su presencia y a los que nos miren también. Un beso inmenso. Buen frío en Argentina, que hay un calor horrible, pero espero que no te estés sufriendo tanto el frío. No, ya ahora no, por estos momentos no tanto. Sí. Bueno, gracias Marlí por tu invitación, eres muy amable. Adiós a todos los que nos Bye a todos. Hasta la ven. próxima. A la próxima, Marley.